Bien, chiquillos, pues vamos a resolver la actividad número 9 de Alex, que es sobre modelos matemáticos, ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. En este caso, en las primeras preguntas, o bueno, en general casi, vamos a necesitar recordar cuáles son las propiedades de los logaritmos. Entonces, las vamos a escribir aquí. Propiedades de logaritmos. Recordemos que cuando nosotros tenemos el logaritmo de una multiplicación, eso lo podemos escribir como una suma de logaritmos, es decir, la multiplicación en los logaritmos se vuelve una suma. En este caso quedaría de esta manera. Si tenemos el logaritmo de una división, entonces si en la multiplicación, perdón, se vuelve suma, en la división tendremos una resta, tendríamos esto. Y otra propiedad es que si tenemos el logaritmo de algo que está elevado a una potencia, esa potencia la podemos bajar multiplicando. Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es rellenar los espacios en blanco. En este caso tenemos el logaritmo de base 8 de 7 menos el logaritmo de base 8 de 3. En este caso, a ver, hacemos un zoom. Como se están restando por propiedad de logaritmos, si tenemos una resta, entonces viene de una división. Por lo tanto, la división sería 7 entre 3. Y con eso hemos terminado. Aquí sabemos que cuando los logaritmos se están sumando, el resultado es la multiplicación. Si tenemos como número 11 y vamos a multiplicarlo con algo para que nos dé 44, ese número tiene que valer 4. Es el número que faltaría. Y finalmente, en el último, nos dicen que el logaritmo de base 3 de 25 se puede escribir como el número 2 multiplicado por el logaritmo de algo. Esto se parece a esta propiedad, un número multiplicando un logaritmo. Ese número probablemente venga, o no probablemente, sino en este caso viene, de haber elevado una potencia. Como el número es 2, ¿qué número hay que elevar a la potencia 2 para que dé 25? Pues en este caso el número tiene que ser el número 5. Y hemos terminado. De esta manera podemos encontrar cuáles son los valores que faltan. Veamos el siguiente. La pregunta es la misma, solo que ahora hay que escribirlo en forma compacta. Cuidado, para que nosotros podamos hacer la operación, lo primero que tenemos que hacer o lograr es que todos los logaritmos que se están sumando o restando tengan coeficiente 1. En este caso, este logaritmo tiene coeficiente 2. Tenemos que quitarlo. Y para quitarlo, lo que podemos hacer es aplicar esta propiedad. Cuando hay un número multiplicando, podemos escribirlo al otro lado, bueno, lo podemos escribir, como potencia. Entonces, 2 logaritmo de base 3 de 4 es exactamente lo mismo que el logaritmo de base 3 de 4 al cuadrado. Es decir, es el logaritmo de base 3 de 16. Este de aquí es 3. Entonces, en realidad, este término de aquí es el logaritmo de 16. Y le estamos restando el logaritmo de 48, por lo tanto sabemos que la resta de eso nos tiene que devolver la división. Voy a escribirlo, nos quedaría, a ver, logaritmo de base 3 de 16 menos logaritmo de base 3 de 48. Esto nos devolverá la división entre 16 y 48. Y el 16 cabe 3 veces en el 48, entonces si simplificamos esto nos queda logaritmo de base 3 de 1/3. Sabemos que el resultado de esto tiene que ser menos 1, porque 3 elevado a la menos 1 da como resultado 1/3. Entonces esta tendría que ser menos 1. Recuerden, calcular un logaritmo significa buscar a qué potencia hay que elevar este número para que nos dé como resultado esto de aquí adentro. En el caso de estos, como el logaritmo natural y la base exponencial, en este caso el número de Euler, son exactamente la misma cosa, solo que como operaciones contrarias, se van a eliminar. Entonces eliminaríamos el logaritmo y la base e, nada más nos quedaría el 3, y acá lo mismo, y nada más nos queda el 7. Como se están sumando, pues 3 más 7 da como resultado 10. Y eso sería suficiente para contestar la pregunta. Veamos la siguiente. Nos piden emplear las propiedades para reescribir esto como logaritmos de sumas, restas o lo que tenga que ser. En este caso tenemos el logaritmo de una raíz. Por propiedad, esa raíz, voy a representar es todo lo que esté aquí adentro, lo voy a representar como esta x grandota. Y esa x grandota está siendo elevado a la potencia 1/3 porque estoy sacando una raíz cúbica.
por propiedad, ese tercio lo podemos bajar multiplicando y nada más quedarme con el logaritmo de esa cosa grande. Entonces, esto que tenemos acá lo podemos separar por las propiedades. En una división se van a restar y las potencias van a pasar multiplicando. Entonces, esto lo podríamos reescribir de esta manera. Un tercio por, para el término que queda arriba, sería 2 veces el logaritmo de x más 2. Y para el término que queda en el denominador, x más 2, sería 5 veces el logaritmo de x. Esto que está aquí escrito ya es la respuesta. Si quieren multiplicar por el tercio no hay ningún problema, se las va a poner bien. Pero pues pueden dejarlo indicado y tampoco pasa nada. Entonces voy a dejarlo indicado, creo que los corchetes no me los va a aceptar. No usen corchetes. Nos quedaría el logaritmo de x más 2 y de este lado menos 5 logaritmo de x. Y cerramos paréntesis. Con eso es más que suficiente, creo que me equivoqué. A ver, que escribí mal. Ah, es que no era 2, era 8. Era x más 8, yo puse 2. Y listo, ahora sí ya quedó. Entonces, este de aquí es 8. Entonces tengan cuidado, cuando nosotros trabajamos con el logaritmo, si la raíz o cualquier cosa que sea una potencia está afectando a más de un término, esa potencia o esa raíz la tenemos que quitar solita, ¿sale? Entonces, de esta manera podríamos contestar la pregunta. Veamos qué dice la siguiente. Lo mismo, pero ahora nos piden escribirlo en el sentido contrario, es decir, compacto, haciendo el logaritmo para hacerlo más compacto. En este caso la base es A, entonces el logaritmo es de base A, y escribiremos lo que sea positivo va a ir en el numerador y lo que sea negativo va a ir en el denominador. ¿Qué es positivo? A, la Z y la W. Como están multiplicados por 4 y por 6, esos números se vuelven las potencias. Entonces nos queda Z a la 4 y W a la 6. Esos son los dos términos que son positivos. Todos los términos que sean negativos van al denominador. En este caso tendríamos menos un quinto logaritmo. Por lo tanto, nos quedaría y su potencia es un quinto. Para este ejercicio, Alex no nos pide que lo escribamos en fracción. Para empezar, no nos deja. Entonces, en raíz, perdón, para empezar no nos deja. Entonces lo que tendremos que hacer simplemente es escribir la respuesta como una potencia de toda la vida. Esta sería la simplificación. Por ejemplo, vamos a ver otra. Nos dan esta expresión. Todo lo que sea, bueno, en este caso todos tienen logaritmo de base 8. Todo lo que sea positivo va al numerador, todo lo que sea negativo va al denominador. Positivos, la Z y la W, negativos, la X. Entonces, la Z elevado a el número, en este caso es un medio. Luego sigue la W. La W está elevado a la 4, entonces W a la 4. Y abajo nos queda X. Como no hay ningún número multiplicando, pues es X solita. Y con eso es suficiente. Veamos la siguiente. Nos piden considerar esta ecuación y nos piden encontrar el valor de X. Como tenemos el logaritmo de base 5, pues simplemente sería cuestión de aplicar propiedades. El logaritmo de base 5 de 4 elevado a la X menos 1 tiene que ser igual a 10. Aplicando las propiedades, X menos 1 está como potencia, lo podemos bajar multiplicando, nos queda X menos 1 por el logaritmo de base 5 de 4, y esto tiene que ser 10, y despejamos. Yo quiero saber cuánto vale X, entonces de acá está multiplicando, pasa dividiendo, X menos 1 es igual a 10 entre el logaritmo de base 5 de 4, y 1 que está restando lo podemos pasar al otro lado sumando, entonces X es igual a 10 entre el logaritmo de base 5 de 4 más 1, y listo, este sería el valor exacto. Solo que Alex nos pide que escribamos el valor aproximado, que redondeemos incluso la respuesta a la décima más cercana. Entonces, esta respuesta que nos dio lo podemos meter en la calculadora. El problema que tenemos en la calculadora es que no existe el logaritmo de base 5, solamente tenemos o logaritmo de base 10, que se escribe como log, o el logaritmo natural. ¿Cómo podríamos encontrar entonces esta respuesta utilizando solamente estos dos? Pues podríamos utilizar lo que se conoce como el cambio de base.
Recuerden que el cambio de base nos permite calcular un logaritmo que está en una base utilizando otra base a través de esta forma. El logaritmo de base a de x se puede escribir como el logaritmo de base b de x solamente si escribimos el logaritmo de base b de la base anterior como denominador. Entonces, esta expresión que está aquí la podríamos calcular fácilmente en Alex si en lugar de utilizar la base 5 usamos alguna de estas dos, o la base 10 o la base natural. ¿Cuál? La que ustedes quieran, no hay ninguna restricción en ese aspecto. Voy a usar yo la base 10. Nos quedaría el logaritmo de base 10 de 4 dividido entre el logaritmo de la base anterior, y eso sería el cambio de base, y a eso le vamos a sumar 1, y tal cual está escrito lo metemos en Alex. Vamos a dividir 10 entre el resultado de la división de logaritmo de 4 entre el logaritmo de 5, y a eso le vamos a sumar 1. El resultado es 12.609. Nos piden la milésima, es decir, 3. Como el siguiente es 6, redondeamos y nos quedaría 12.610. Si no me equivoqué, hemos terminado. Entonces, en esta pregunta tienen que hacer el uso de la fórmula para cambiar la base y poder hacer el cálculo. Veamos la siguiente. Nos dice, encuentra el valor de x. Bueno, tenemos una ecuación que involucra un logaritmo. Recuerden, para resolver ecuaciones que involucran logaritmos, lo más fácil es tener el logaritmo despejado. Tenemos 3, logaritmo de x más 3 igual a 15. Este 3 que está multiplicando lo podemos pasar dividiendo y nos quedaría logaritmo de x más 3 igual a 15 entre 3, pero 15 entre 3 es 5. Ahora, esta expresión de acá, recuerden que está escrita en su forma logarítmica. El logaritmo natural es el logaritmo cuya base es e. Y si aplicamos la definición de lo que significa calcular un logaritmo significa buscar a qué potencia tengo que elevar a e para que me dé como resultado esto. En este caso la potencia es 5. Significa entonces que x más 3 tiene que darnos como resultado e elevado a la 5. Si de aquí despejamos, x tendría que ser igual a e elevado a la 5 menos 3. Nos piden escribir la respuesta utilizando la centésima más cercana, entonces hay que meterlo en la calculadora. Sería e elevado a la 5 menos 3. Menos 3. Le puchamos y nos da 145.41. Las centésimas son 2. Por lo tanto, el siguiente es 3, no se redondea. 145.41 sería el resultado en este caso. No olviden, el logaritmo natural es un logaritmo cuya base es e. Al ser un logaritmo especial, la base no se escribe, no es necesario escribirla, pero se debe de sobreentender que la base es e. Veamos la siguiente, dice resolver para x, y tenemos esta ecuación. Nos dan el número 32 elevado a la 4x menos 3, y del otro lado 2 elevado a la x cuadrada más 26x menos 31. En este caso, podemos darnos cuenta que el 32 es el resultado de agarrar el número 2 y elevarlo y multiplicarlo por sí mismo 5 veces. O sea, 32 es 2 elevado a la 5. Esto representa una gran ventaja a la hora de resolver el ejercicio, porque si nosotros logramos encontrar que una de las bases se puede escribir en términos de la otra, nos evitaríamos el tener que trabajar con logaritmos. Por propiedad de potencias, las potencias cuando se eleva una a la otra se multiplican. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 5 por 4 que es 20, 5 por 3 que es 15, y del otro lado pues lo que ya teníamos, ¿no? 2x cuadrada, 26x menos 31. Este proceso nos permite comparar exponentes, porque si queremos que 2 elevado a esto sea lo mismo que 2 elevado a esto, significa que las potencias deberían de ser las mismas. 20x menos 15 tendría que ser entonces igual a x cuadrada más 26x menos 31. Como tenemos una ecuación cuadrática, lo más conveniente es igualar a 0 la expresión. Dejemos a x cuadrada como positiva. Esto significa que lo que vamos a pasar son estos. Está sumando, pasa restando, está restando, pasa sumando y quedaríamos como x cuadrada, 26x menos 31, que es lo que tenemos del otro lado,
y pasamos al 20 restando y al 15 sumando. Simplificamos términos, nos queda x cuadrada más 6x y menos 31 más 15 da como resultado menos 16. Sí, da resultado 16, sí, igual a 0. Entonces, nos preguntamos, ¿esta ecuación se podrá factorizar? Veamos, números que multiplicados den 16 y restados den 6. 8 por 2 es 16, 8 menos 2 es 6, entonces si los encontramos, los resultados son x más 8 y x menos 2. Eso significa entonces que hay dos posibles valores, menos 8 y 2. Recuerden, si queremos que la multiplicación sea 0, significa que alguno de los términos vale 0. Para que esto valga 0, x vale menos 8, es una respuesta, o para que valga 0 x vale 2. Finalmente, pues nada más escribimos los resultados, menos 8 y 2 serían las respuestas. Este ejercicio específicamente, el número 7, siempre se puede resolver así. Les van a dar un número y otro que son múltiplos entre sí, y cuando ustedes comparen potencias, la ecuación que les quede se va a poder factorizar y por lo tanto habrá dos soluciones. Este ejercicio así es. Veamos el siguiente. Nos dicen que resolvamos el valor la ecuación para el valor y, y es una ecuación donde tenemos al número 12 y al número 11. Nosotros sabemos que el 11 y el 12 pues no son potencias entre sí, entonces no podemos aplicar este truco. Lo que tendríamos que hacer sería aplicar los logaritmos. ¿Qué logaritmo aplicamos? El que ustedes quieran. Por ejemplo, en este caso tenemos 12 elevado a la menos 3y igual a 11. Podemos aplicar el logaritmo natural. Si yo aplico el logaritmo natural, nos queda 12 elevado a la menos 3y igual al logaritmo natural de 11. Por propiedad de logaritmos, menos 3y está a la potencia, baja multiplicando y nos queda menos 3y logaritmo de 12 igual al logaritmo de 11. Y lo que yo quiero es saber cuánto vale y. Ese es el que me interesa. Entonces le estorba el menos 3 y el 12. Bueno, el logaritmo de 12. Y ambos lo están multiplicando, entonces ambos van a pasar dividiendo. Nos quedaría logaritmo de 11 entre menos 3 logaritmo de 12. Y ese es el valor de y. Nos piden aproximar la respuesta, entonces vamos a la calculadora y lo metemos. Como usamos logaritmo natural, pues no habrá problema. Nos quedaría el logaritmo de 11 entre menos 3 logaritmo de 12. H. Menos 3 logaritmo de 12. Ahí está. Le puchamos y nos da menos 0.3216. Nos piden centésima, entonces son 2. 2, el siguiente es 1, no se redondea. Menos 0.32 sería el resultado. Le puchamos acá. Y ya quedó. Veamos la siguiente. Me parece que la siguiente, el proceso es idéntico casi. Tenemos 16 y 9. Nos piden saber cuánto vale x, pero ni 16 ni 9 son potencias entre sí. Entonces lo que tendríamos que hacer es aplicar logaritmos. 16 elevado a la menos 4x es igual a 9 elevado a la x más 8. Si aplicamos logaritmos, podemos aplicar el logaritmo que nosotros querramos. Por ejemplo, voy a aplicar el logaritmo de base 10. Logaritmo de base 10 de 16 elevado a la menos 4x es igual al logaritmo de base 10 de 9 elevado a la x más 8. Por propiedad, esas potencias las podemos bajar. Nos queda 4x logaritmo de 16. Y de este lado, x más 8 logaritmo de 9. Queremos saber cuánto vale x, entonces nos conviene juntar a las x de un lado y a lo que no tenga x del otro lado. Para eso podemos multiplicar x por logaritmo de 9 y 8 por logaritmo de 9 y nos quedaría menos 4x, que es el término que tenemos del otro lado, logaritmo de 16, es igual a x logaritmo de 9 más 8 logaritmo de 9. Y de aquí juntamos a las x. Esta x está sumando, pasa restando, es decir, nos queda toda esta chiva. Solo que ahora es restando. Y esto lo tendríamos así. Y en este caso tenemos factor común. X aparece aquí y x aparece aquí, entonces lo podemos factorizar. Nos quedaría x por menos 4 logaritmo de 16.
menos logaritmo de 9, y esto sería 8 logaritmo de 9. Finalmente solamente sería un despeje, 8 logaritmo de 9 entre menos 4 logaritmo de 16 menos menos logaritmo de 9. Esta sería la respuesta. Nos piden utilizar la milésima, es decir, hay que calcularlo, pero como usamos logaritmo de base 10 no hay problema. Tendríamos 8 logaritmo de 9 entre menos 4 logaritmo de 16 menos logaritmo de 9. Le puchamos y la respuesta es menos 1.32. Nos pide milésima, entonces como el siguiente es 8 se redondea. Menos 1.323. Y ese sería el valor que hay que utilizar en X para que el resultado sea igual. Es decir, si yo sustituyo X de este lado y de este lado, ambos resultados son exactamente lo mismo. Veamos la siguiente. Nos dice, una sustancia, bla, 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 se modela por esta función. Cantidad inicial. ¿Cuánto vale la cantidad inicial? Pues la cantidad inicial siempre será cuando el tiempo vale 0. Si el tiempo vale 0, pues nos quedaría un medio elevado a la 0, que eso siempre va a valer 1, y por lo tanto, la cantidad inicial siempre será el número que aparezca aquí multiplicando. Por lo tanto, el resultado aquí es 4700. Para contestar la siguiente pregunta, nos piden después de 40 horas, pues nada más sería sustituir. Queremos saber cuánto vale esto cuando el tiempo vale 40, entonces sustituimos. Tendríamos 4700 que multiplica a un medio. Ese medio está siendo elevado a la t entre 14, vamos a poner la fracción. El tiempo, en este caso el tiempo vale 40 porque es lo que nos están pidiendo, dividido entre 14. Entonces en este caso el resultado sería 648.65. Nos piden redondear al gramo más cercano. Pues el más cercano es 649, entonces sería 649. Y ya está. Entonces esta pregunta pues es fácil. El inicial siempre va a ser el número de acá y para calcular la otra pues nada más se sustituye. Veamos la siguiente. Dice, supongamos que el precio futuro está dado por esta función. ¿Cuánto vale el precio inicial? Pues el precio inicial ya lo sabemos. El precio inicial es el número que aparece ahí. Para contestar lo demás, simplemente tenemos que observar qué es lo que está multiplicándose. Si el número es una cantidad más grande que 1, en este caso es 1.053, significa que tenemos el 100% y el 0.053, que es lo que está siendo añadido. Entonces, es claro que como estamos agregando cosas, esto tiene que ser una función de crecimiento. Es fácil observar eso. Si la cantidad que está siendo elevada es un número más grande que 1, siempre será uno de crecimiento. Y si es un número más pequeño que 1, siempre será de decrecimiento. ¿Cuánto está creciendo? Pues aquí lo dice. Está creciendo 0.053 o bien 5.3%. Y de esa forma podemos contestar la pregunta de forma muy rápida. Veamos otro. Nos dan la expresión, sabemos que el tiempo el número inicial es el número que esté acompañando. El término que está siendo elevado es un número más pequeño que 1, por lo tanto es de decrecimiento. ¿Cuánto está decreciendo? Veamos. Si tenemos 0.92, significa que yo tenía el 100% y le estoy restando algo. En este caso, le estamos restando el 8%. Para que nos dé como resultado 0.92 es una resta. Una resta implica decaimiento. ¿Cuánto se le está restando? El 8%. Es decir, una forma de contestar esta pregunta es pensar, si está disminuyendo, ¿cuánto disminuye? De esta manera podemos contestarlo. Veamos la siguiente pregunta. Nos dice, los puntos que se muestran corresponden con algo, de tal manera que tenemos que seleccionar la que mejor se ajuste. La que mejor se ajuste pues va a ser aquella recta que pase por aquella gráfica, que pase por la mayor cantidad de puntos. Es claro que la que pasa por mayor cantidad de puntos es la figura 1. Por lo tanto, ¿cuál es la curva que mejor ajusta los puntos? Pues la figura 1. La pregunta es, ¿cuál es el resultado si yo sustituyo 13 años? Pues en este caso X representa el tiempo. Simplemente sería cuestión de sustituir. Sería 56 por 1.13, eso elevado al tiempo que nos están pidiendo, que son 13, y la respuesta es
274.28. ¿Qué nos piden? Centésima, es decir, 2. El siguiente es 8, se redondea. 274.29. Y listo. Con eso se contesta esta pregunta. Veamos la siguiente. Nos dice, tenemos un préstamo que es de 42,000 y va a aumentar esta cantidad en un 3%. Si va a aumentar la cantidad en un 3% y la cantidad inicial es de 42,000, entonces el modelo tendría que ser este. 42,000 por 1.03 elevado a la t. 1.03 es porque tenemos el 100% más un 3% de aumento, lo que va cambiando este valor. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir para que la deuda sea de 56,000 o más? Pues lo único que tenemos que hacer, si suponemos que esta es la deuda después de determinado tiempo y queremos saber cuánto vale el tiempo para que el resultado sea 56,000, pues podríamos sustituir 56,000. Nos quedaría 42,000 por 1.03 elevado al tiempo, y esto queremos que nos dé como resultado 56,000. Si despejamos es 1.03 elevado a la t, y este número que está multiplicando pasa dividiendo, nos queda 56,000 entre 42,000, o lo que es lo mismo, 56 entre 42, eliminando ceros. Yo quiero saber cuánto vale t, entonces podemos aplicar un logaritmo natural porque la t está elevado, bueno, es una potencia. Entonces es 1.03 elevado a la t, y esto tendría que ser igual al logaritmo natural de 56 entre 42. Ay Dios. Por propiedad de logaritmos, esa t que está está como potencia puede bajar multiplicando. Es decir, nos queda t por el logaritmo de 1.03, y esto tiene que ser igual al logaritmo de 56 entre 42. Este 1 no va. Despejamos, este logaritmo está multiplicando, pasa dividiendo, y con eso ya sabemos cuánto vale el tiempo. Entonces logaritmo de 56 entre 42 dividido entre logaritmo de 1.03. Y lo metemos a Alex. Sería, a ver, logaritmo de 56 entre 42 entre 42, y eso lo vamos a dividir entre el logaritmo de 1.03. Le puchamos, nos da 9.73. Ahora, nos están pidiendo escribir la respuesta como el número natural más pequeño posible. Si yo tengo 9.73, significa que deben de pasar 9.73, creo que son años, ¿sí? Son años, para que la deuda sea de 56,000, pero nos piden la deuda de 56,000 o más, por lo tanto deben de pasar más años, al menos. Eso significa entonces que si redondeamos, redondearíamos a 10. Esto es importante porque, por ejemplo, si yo hiciera la operación y me diera esto, 9.13, no lo dejaríamos en 9, sino también lo redondearíamos a 10. ¿Por qué? Porque si yo lo redondeo a 9, entonces la cantidad de dinero es menos. ¿Por qué? Porque ya no estamos dejando que transcurra todo el tiempo. Necesitamos un poquito más y por lo tanto tendríamos que redondear hacia arriba. Este ejercicio, en todos los casos, me parece, siempre es un redondeo hacia arriba. Entonces, de esa manera pueden no perderse. Y con eso contestamos la pregunta. Veamos la que sigue. Bien, para esta pregunta nos pide que encontremos un modelo y utilicemos ese modelo para responder a una pregunta. En este caso, lo que nos están pidiendo es de que ajustemos el problema a un modelo ya determinado. Generalmente los modelos ya determinados funcionan porque simplemente sería cuestión de sustituir la información que tenemos y con eso ya conocemos cómo se comporta el fenómeno. Recuerden que la cantidad que aparece aquí es la cantidad inicial. En este caso, el problema nos dice que inicialmente, ¿cuánto hay? La población inicial es de 250 bacterias, entonces tendríamos 250. ¿Qué necesitamos conocer? En este caso necesitamos conocer cuánto vale este parámetro, el parámetro K. Eso lo podemos conocer sabiendo otra condición. En este caso nos dicen que después de 5 minutos, es decir, cuando el tiempo es 5, la cantidad es de 110. Entonces, si sabemos que el resultado es 110
cuando el tiempo es 5 minutos, sí, 5 minutos, nos quedaría K por 5, pues podríamos hacer un pequeño despeje para saber el valor de K. Si hacemos el despeje, ese 250 está multiplicando, pasa dividiendo, nos queda 110 entre 250, o lo que es lo mismo, 11 entre 25, y despejamos. En este caso, podríamos sacar logaritmo natural, pero el logaritmo natural de E se elimina, entonces nada más nos queda 5K, y del otro lado, logaritmo natural de 11/25. Finalmente, pues solamente sería cuestión de hacer un despeje. Ese 5 está multiplicando, pasa dividiendo, o sea, el logaritmo de 11/25 dividido entre 5. Y acabamos, este es el valor de K. Entonces, finalmente, la función es 250, que es la cantidad o la población inicial, y aquí el parámetro. ¿Qué nos dio? Logaritmo de 11 entre 25 entre 5. Cuidado y cómo lo escriben. Es la división de dos cosas. Arriba va el logaritmo ¿de qué? De una división. 11/25. Cuidado con este ejercicio. Alex nos pide que calculemos cuánto vale, en este caso 11 entre 25. Siempre pone un número en decimal. He observado que cuando se escribe así, la respuesta o como califica Alex es incorrecto, se las pone mal. No porque esté mal, sino porque a lo mejor un problema existe en Alex. Para que no les salga ese problema, siempre escriban la fracción, no hagan la división. De esa manera evitan ese error. Entonces nos queda esta expresión de acá. Podemos contestar la pregunta. La pregunta es ¿cuántas bacterias hay después de 18 minutos? Nos vamos a la calculadora y nada más sustituimos. Es 250 exponencial ¿de qué? De una división, que va arriba un logaritmo, el logaritmo de una división otra vez, o sea 11 entre 25, y eso dividido entre 5. Vamos a encerrar esto en un paréntesis, a ver si ahí no me dejó. Entonces lo voy a poner aquí al principio y cerramos de este lado, nada más para que yo pueda escribir la multiplicación. Y eso lo vamos a multiplicar por 18, que son los minutos que nos piden identificar. Sustituimos y nos da 13.01, nos piden el natural más cercano, pues el más cercano es el 13. Y de esta manera hemos terminado el ejercicio. Entonces tengan cuidado, cuando escriban esta expresión, no la escriban en decimal, escriban el número o la fracción. Pueden escribir la fracción completa, o sea, pudieron haber escrito 110 entre 250, o pueden simplificar la expresión, no importa, pero no escriban el número en decimal. De esta manera hemos terminado la actividad número 9.